Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos al canal Orígenes de Nuestra Alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos y culturales. Hoy en jueves especial, aquí en Orígenes de Nuestra Alma, con el licenciado en Teología Carlos Andrés Hernández Valencia, de la ciudad de Pereira, Colombia. Tenemos un invitado muy especial, por primera vez desde Israel, al pastor Álvaro Palacios, de la congregación israelí hispana Luz de Jerusalén. Álvaro también es guía turístico israelí en Tierra Santa, el cual sigue sus estudios de historia y arqueología. Él también es casado, un dato extra, con una judía llamada Haná. Tienen 2 hijos, un varoncito y una varoncita que hace poco nació. Ella se llama Esther, ¿cierto, pastor? Entonces, pastor, sin más aviso, gracias, toda Rabá, sí, por aceptar la invitación. Es un orgullo para nosotros tenerlo aquí en nuestro canal por primera vez. Esperamos que esta no sea la última oportunidad de encontrarnos, ¿cierto? Le damos la bienvenida al canal con el tema Sitios Bíblicos en Israel, relacionados a la vida de Jesús, por supuesto desde Jerusalén. Shalom, pastor. Shalom, bendiciones, shalom, bendiciones desde nuestra amada ciudad Jerusalén. Es un placer, pastor Carlos Hernández, estar en este canal, en este programa y este día de hoy para compartir con toda la pastoral. Aquí la bandera de Israel. Aquí tenemos una también, aquí tenemos una. Gracias. Es un placer compartir con la pastoral, con cada uno de los televidentes de este canal y poder bendecir sus vidas a través de estos estudios bíblicos arqueológicos de Tierra Santa. Quiero introducir haciendo una pequeña oración para que todo lo que hoy compartamos sea de bendición, se quede en sus corazones y sea ministrando Dios sus vidas a través de esta ponencia. Señor Jesús, presentamos la vida de cada hijo tuyo, Señor, de cada siervo allá en Latinoamérica, en Europa y en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, sintonizando, y los que vayan en la posterioridad a escuchar y a ver este canal, Padre. Les bendecimos en el nombre de Jesús y consagramos este momento, este tiempo lo consagramos para ti, Señor. Que sea de bendición a la vida de tu pueblo, a los pastores, a los maestros, a los discípulos, a los miembros de la iglesia, a todo el pueblo en general, Señor. Y que sea de mucha bendición también para este canal, para la vida del pastor Carlos Hernández, para su familia, Señor, y su ministerio. En el nombre de Jesús, desde Jerusalén, les bendecimos. Desde Sión, les bendecimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Nos encontramos, amados, en Jerusalén. Jerusalén significa, o se pronuncia en hebreo, Jerusalén. Jerusalén tiene muchos nombres, muchos significados, variantes. Jerusalén, pero uno de los que a mí más me gusta es la ciudad de paz 2 veces. Toda terminación en hebreo con la frase Aim significa doble. Y Yehu significa ciudad. La palabra Salem es paz.
la terminación Ain es doble, significa dos. Entonces significa las dos ciudades, Jerusalén. Ahora, ¿por qué dos? Porque una es la Jerusalén celestial y otra es la Jerusalén terrenal, que es la que hoy día nosotros conocemos y vivimos por acá. Y es un placer compartir entonces con ustedes esta preciosa ponencia sobre los sitios bíblicos que son considerados acá por el Museo y Estudios de Tierra Santa como lugares sagrados relacionados a la vida de Jesús, porque por esos lugares caminó nuestro Señor Jesucristo. Y quiero mencionar 4 sitios que considero los más importantes y los principales. En esta ponencia, el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. No tiene ninguna relevancia si Jesús no hubiese caminado por ellos, si Jesús no hubiese andado por ellos y si Jesús no hubiese hecho los milagros y las obras que hizo en esos lugares. Ahora, estos sitios no fueron escogidos al azar. Estos sitios ya estaban establecidos en los planes divinos. Sus nombres, su ubicación estratégica, fecha y año o época en la que el Señor iba a venir a tierra, a Israel en específico. En el momento en que la tierra necesitaba al Mesías, así como la necesita el agua para que esa semilla germine. Justo en esa época Jesús viene al mundo. Un hombre llamado Juan el Bautista sembró esa semilla en el desierto, en una tierra árida y seca. Y después que este hombre predica en ese desierto, en el desierto entre Judea y Valle del Jordán, y en la área del río del Jordán, tierras de siembra, pues allí inició Juan el Bautista sembrando la preciosa semilla del Evangelio del Reino, que el Señor venía, que el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El que viene detrás de mí va a traer salvación. Yo no soy digno ni de siquiera amarrar las sandalias de sus pies. No soy digno ni siquiera ni de besar sus pies. Bien, hablábamos entonces sobre Juan Bautista sembrando esa semilla. Y les quería decir que Jesús viene entonces en el momento, viene como esa agua de vida, en el momento que Juan siembra esa semilla, el Evangelio del Reino. Israel estaba pasando el peor de los momentos. Acá en Israel, la religión se había corrompido, la política y el imperio romano, un imperio idólatra, gobernaba sobre el pueblo de Israel. Era un caos religiosa y políticamente. Había gobernando un hombre llamado Herodes, que no era descendiente del linaje del rey David. Por eso cuando Jesús viene a Jerusalén, ponen palmas ante él y tienden a los mantos y le dicen: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, en ese tiempo de caos vino el Señor Jesús. Su promesa bendita y divina no se adelantó ni se atrasó. Vino en el tiempo exacto. Y para iniciar este recorrido bíblico, vamos a empezar con Nazaret. Nazaret viene del hebreo Natzer, que significa, es de la raíz florecer, renacer. Fíjense que Nazaret es un pueblito
que en el Antiguo Testamento no es mencionado porque no tenía ninguna importancia, ninguna relevancia, pero Nazaret nace, renace en el Nuevo Testamento, florece con un mensaje de una visita celestial. Un ángel enviado de parte de Dios llega a esta ciudad, una ciudad insignificante, una ciudad o un pueblo, una aldea que no tenía valor histórico, que de ella no habían salido profetas ni grandes maestros, que nunca se mencionó, pero a ese lugar llegó un ángel, el ángel que menciona en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 26. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. En la Biblia menciona ciudad, pero cabe señalar que ciudad eran aldeas. A una ciudad llamada Galilea, una ciudad en Galilea llamada Nazaret, y que ahí vivía una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Esta visita es muy importante porque vamos a ver esta interacción entre un ser celestial llevando un mensaje y un saludo divino a una joven virgen en esta aldea Nazaret. Y el mensaje es: eres bendecida, eres bienaventurada, te saludo de parte de Dios. Dice que María, que en hebreo es Miriam, se sorprende y dice: ¿qué saludo es este? ¿Qué palabras son estas? Imagínese la escena, que un día común y corriente a usted se le aparezca un ángel y le diga: te saludo de parte de Dios. Cualquiera nos sorprende ese saludo. Te saludo de parte de Dios. También nos alegraría, nos sorprendería o nos daría temor. No sabemos la reacción que tuviésemos. Y ella recibe este saludo de parte de Dios y luego el ángel le da el mensaje: Dios te ha elegido a ti para que de ti nazca el Salvador del mundo. Él será el Mesías prometido al pueblo de Israel y al mundo. María dijo: que se haga su voluntad como mi Señor lo desee. Cuando yo visité el lugar de la Anunciación y hablé allí con los custodios, tanto con el guía y también con el arqueólogo en mi investigación que estoy realizando, algo que ellos tres marcaron muy en este mensaje es el sí de María. El sí de María. El sí de esta joven que aceptó la invitación, el llamado, el mensaje y el anuncio de nuestro Padre. ¿Qué hubiese pasado si María hubiese tenido temor y hubiese dicho: no soy digna, no acepto esto, no puedo, me niego, estoy recién casada con un hombre, me van a matar a pedrada, no quiero correr el riesgo, van a hablar mal de mí, los chismes y los rumores se van a correr por todo Nazaret? Nazaret es pequeño y, como decimos, pueblo chiquito, infierno grande, los chismes, la gente hablando. Sin embargo, Miriam dijo: sí, estoy dispuesta a las consecuencias, a lo que digan. Y hasta el día de hoy hay muchos que blasfeman, que insultan y hablan mal de la concepción que fue obra y medio del Espíritu Santo, como la Biblia lo menciona. Y esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo, decir que Jesús
no es hijo del Espíritu Santo, que no es obra del Espíritu Santo. Decir que Jesús, como dicen muchos, no quiero decir la palabra, pero con el respeto a todos, lo llaman bastardo. El Señor reprenda al diablo y a todos los que dicen esa palabra. Pero quiero decirle que todas esas cosas que dicen esta gente son blasfemias. Y esa blasfemia no tiene perdón. Eso es muy peligroso, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. De tal manera que María dice que sí, nosotros como creyentes en el Señor creemos y aceptamos que fue así como la Biblia y los eventos bíblicos lo narran. Y luego es presentado este mensaje también a José en sueño. Y José también dijo que sí. José era un hombre justo y temeroso de Dios y él aceptó diciendo sí. Hoy en día en Nazaret es muy importante este sitio porque fue el sitio que floreció, renació. Eso significa Nazaret, la florecida. Nazaret renace con esta familia y con este anuncio, con esta intervención divina. Nazaret ya no volvió a ser la misma Nazaret. Que es lo mismo que sucede cuando hay la visitación divina a nuestras vidas, aplicándolo de manera espiritual y a nuestras vidas. Cuando Jesús nace en nosotros, el evangelio del Señor, nosotros florecemos. Florecemos como la palmera, florecemos como el olivo, como ese renuevo, y nunca más nuestra vida vuelve a ser igual. Hasta el día de hoy, Nazaret es considerado el inicio de nuestra fe. La florecida, la renacida, es considerado el lugar y hogar de la familia sagrada mencionada en los evangelios. José, María, Jesús y sus hermanos. Cuando yo visito la casa tradicionalmente conocida o relacionada como la casa donde vivió la familia de Jesús, yo no me imagino una casa llena de cruces y de imágenes, no. Yo me imagino una casa, o yo visualizo una casa llena de alegría, de sonrisa y de niños, porque Jesús tuvo más niños, hermanos. María y José tuvieron familia y Jesús tuvo hermanos. Y en esa casa habían risas, visitas de personas. Era como una casa pastoral latinoamericana, donde visitaban muchas personas para que José arreglara algún mueble o diera alguna indicación qué hacer con algún material, o conversar sobre las maderas, sobre los árboles. Igual María, una persona muy favorecida y llena de gracia, como la Biblia lo menciona, pues era una mujer muy influyente en la ciudad. Quizás llegaba la gente para conocer a un niño tan especial como el Señor Jesucristo, o los familiares. Y era una familia normal, pero una familia bendecida. Yo así veo la casa de esta familia sagrada, con muchos niños, bulla, alegría, ruido, cantos. Porque cuando entramos hoy en día a la casa relacionada con el sitio tradicionalmente conocido como la casa de José, lo primero que dicen es silencio. Porque hoy día es una iglesia católica y a veces hay misa y a veces la gente entra con mucha reverencia a visitar el sitio. Está bien lo de la reverencia. No tengo problema con reverenciar el sitio. Y está bien también que sea una iglesia, que la hayan convertido en una iglesia. Pero en realidad no fue una iglesia en el inicio, fue una casa común y corriente. Nosotros los que somos de línea evangélica, cristiana evangélica, podemos sentir cierto choque y sentirnos un poco reacio al visitar estos lugares, ya que están administrados por los franciscanos y por la Iglesia Católica. Pero, sin embargo,
aunque estén administrados por la Iglesia Católica y aunque hayan monumentos, iglesias, construcción católica, eso no quita el hecho de que allí estuvo el Señor, que allí Él hizo sus obras y maravillas. Es más bien la construcción de una iglesia o una capilla o una basílica se hizo porque allí sucedió ese evento y porque allí estuvo el Señor. Desde el año 400, Helena, madre de Constantino, que es conocida como la primera peregrina y más grande peregrina de Tierra Santa, visitó todo Israel, toda Tierra Santa, y ella preguntó en cada sitio, leyendo los evangelios, dónde Jesús sanó, dónde Jesús hizo el milagro, dónde fue bautizado, dónde realizó esto, dónde nació. Cada sitio, entonces ella pidió, aquí me van a construir una iglesia. Y no solamente pidió, sino que dio el dinero para esa construcción. Algo que desde el año 400 hasta el día de hoy, a pesar de que han sido destruidos y hoy encontramos ruinas y vuelto a reconstruir, pero estos lugares y estos templos que Helena construye o manda a construir en el siglo IV, hoy en día nos sirven como evidencia, como una señal y una prueba de que allí en ese sitio sucedió algo. Ahí Jesús realizó un evento narrados en los evangelios. Entonces, cuando visitemos estos lugares, no nos sintamos ajenos a ellos. Porque si estos lugares los hubiesen tomado los musulmanes, fuesen mezquitas o fuesen casas o mercados, y no tuviésemos un sitio para recordar que allí pasó y estuvo el Señor, o que allí el Señor realizó un milagro. O si estuviesen tomados por comunidades judías, pues esos sitios estuvieran borrados del mapa, o hubiese una sinagoga en su lugar, al menos en el mejor de los casos. Pero gracias a Dios, que Dios usa este medio, usa a Helena, a un gobierno cristiano de Constantino, para conquistar Tierra Santa y en cada sitio bíblico construir un templo en honor a Jesús y al evento que sucede. Bien, continuando. Los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en esta aldea, una aldea muy pequeña, aproximadamente Nazaret podría haber tenido unas 400 personas máximo. Algunos dicen que entre 200, 250. Pero era una aldea muy pequeña que geográficamente sus montañas rocosas permiten que se pueda construir cuevas, cisternas, casas en medio de esas rocas de piedra caliza. Y entonces en esas montañas se construían muchas cisternas, porque era una aldea agrícola. Hoy en día en los hallazgos arqueológicos se han encontrado cisternas, casas, entre las rocas y entre construcción, casas semiconstruidas hasta el día de hoy en ruinas, pero se ve que fueron semiconstruidas entre la roca de la montaña y parte construcción de piedra. Y se han encontrado vasijas, cántaros y todo instrumento para uso doméstico, como molinos de piedra, molinos para amasar la masa, moler el trigo, molino para las especias, este molino que es llamado el Getsemaní, que es la prensa para prensar el olivo, la aceituna. Todas esas herramientas y utensilios han sido encontrados en Nazaret, que estos datan de la época del primer siglo, de la época de Jesús. En cierta ocasión en el libro de Mateo capítulo 24, el Señor menciona una de estas herramientas y el Señor dice, estarán dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Molinos que hasta el día de hoy, piedras basálticas negras de la región de Galilea, que hasta el día de hoy hablan
como dijo el Señor mismo, si los hombres callasen, las piedras hablarán. Esos molinos hablan del mensaje que Jesús trae, dando ese recurso. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, hablando sobre cuando fuese el arrebatamiento o el advenimiento de nuestro Señor. Y que la salvación también es personal. Esos molinos podemos verlos hasta el día de hoy en Nazaret, en Cafarnaúm, en cada sitio aquí en Jerusalén y en todo Israel, molinos de la época del primer siglo. Bien. Hermano, una preguntita. Algo que me llamó... Estos molinos, hermano, son hechos con piedra volcánica, ¿cierto? Dijiste. Ahí en Galilea. Sí, hay una zona volcánica cerca, sí, por ahí. Así es. Sí, porque se cree, no hay un volcán exactamente en la región de Galilea, pero se cree, según los estudios científicos, que el mismo lago de Galilea era un volcán y erupcionó. Y después de esa erupción pasaron muchos años, no sé cuántos años data la ciencia, y se convirtió en un lago. Entonces, toda esa erupción que hubo de ese volcán, que ahora es lago, el lago de Galilea, es donde está toda esa gran cantidad de piedra volcánica, una piedra negra, basáltica, que sirvió como materia prima para construir todo ese tipo de herramientas. Así es. Por otro lado, por toda esa región no hay volcán. Entonces sí se cree que el lago antes era un volcán. Bien. En Nazaret, algo que me llama mucho la atención es que cuando uno visita la casa de María, que está dentro de la Basílica de la Anunciación, que por cierto es una de las basílicas más grandes de Medio Oriente, la Basílica de Nazaret es la más grande de todo Medio Oriente. En Nazaret es una ciudad, hoy en día una ciudad muy cristiana, es la ciudad más cristiana de Israel. El 70% aproximadamente de la población de Nazaret son cristianos o de orígenes cristianos. Hoy en día se está metiendo mucho el Islam. El Islam está conquistando lo que es la cristiandad árabe de Nazaret. Pero bien, cuando entramos entonces a esta basílica en Nazaret, lo primero que vamos a ver es una iglesia sinagoga que data del primer siglo, tiempo posterior, es posible del año 70, entre el año 40, año 50, después de Cristo, y está justo frente a la casa llamada la casa de María. Pedro. Pensé que y era una, disculpe. Sí, pensé que era la casa del apóstol Pedro. Me parece que hay en Galilea, en el lago de Galilea, queda cerca. Cafarnaúm, es en Cafarnaúm, sí. Sí, en Cafarnaúm. En Cafarnaúm se encuentra la casa del apóstol Pedro, que algunos dicen que era la casa de la suegra de Pedro, otros mencionan que sí era la casa de Pedro. No sabemos a ciencia cierta de quién de los dos era, ya que Pedro es nacido en otra pequeña aldea llamada Betsaida. Y Pedro se fue a vivir, quizás por lo de su matrimonio, se fue a vivir a Cafarnaúm. Y era pescador en el mar de Galilea, y Betsaida pues está un poco más retirado del mar. Pero bien, en Nazaret también se encuentra, en Nazaret, una iglesia sinagoga, que para mí eso fue nuevo. Sí conocemos la historia de la casa de Pedro y de Cafarnaúm, porque está en ruinas todo, y bueno, pronto ya vamos a mencionar Cafarnaúm, pero la casa de María tenía al frente una llamada sinagoga iglesia, y lo que me llamó la atención es que los primeros creyentes o los primeros discípulos y seguidores de Jesús se congregaban frente
o se congregaban ahí en esa sinagoga. Y se dice que en esa sinagoga los sábados se hacía el Shabbat normal como en una sinagoga, pero cuando llegaba el domingo se celebraba el día de resurrección de Jesucristo, porque esto es el origen de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos se reunían ahí en ese local, frente a la casa de María. Ahí se Hoy en cumpliría día, al visitar, ahí se cumpliría la escritura, mi amado, de Hechos capítulo 20, versículo 7, que habla de que el primer día de la semana se reunían los discípulos. Sí, ahí se está cumpliendo esa escritura entonces, porque era el sábado por la noche, ¿no? Para nosotros los gentiles. Inicia el domingo 6 de la tarde, el sábado para el judío, para el pueblo judío, ¿cierto? así es, así es. Recuerden que todos los discípulos y apóstoles del Señor eran judíos, y todos los seguidores, y el evangelio, como dice el libro de Romanos, se predicó primeramente al judío y después al griego. Pero los primeros creyentes fueron judíos. Entonces, su tradición, guardar las fiestas y el Shabbat, lo realizaban en las sinagogas normal, pero se reunían el domingo para partir el pan, las ofrendas, porque en Shabbat no se puede dar ofrendas. En Shabbat no se puede trabajar para servir en las mesas. Y dice la palabra que sí se dedicaban los apóstoles a la oración, y los que servían a las mesas a partir el pan, los diáconos, y a adorar al Señor, el pueblo en conjunto. Entonces, en Nazaret es el origen, el inicio de nuestra fe. Bien, vamos a trasladarnos ahora a otro sitio muy importante, y es Belén. Cuando María está embarazada por obra del Espíritu Santo, tiene que viajar hacia Belén, cruzar por toda esa área montañosa para evitar. Hay una línea derecha para cruzar de Nazaret a Belén, que es por la región de Samaria. Pero esa región era complicada porque allí estaban los samaritanos y no se llevaban bien con los judíos. Entonces, habían dos rutas alternas: la ruta marítima por las costas del mar Mediterráneo en el Valle del Sharón, o por la ruta del Jordán, que todos los estudiosos bíblicos concuerdan que pudo haber sido esa travesía por la ruta del Jordán, que es como la de más pronto acceso hacia Belén. Sin embargo, son 4 días de camino, 4 días al paso de mujer embarazada y con los cuidados que conlleva esto. Por lo tanto, en todo ese camino habían también aldeas, habían mesones, pequeños hospitales, sitios donde las personas que caminaban podían quedarse una noche ahí y avanzar el siguiente día. Por eso, en lo que es el Valle del Jordán, hay varios sitios que hoy en día conmemoran como parecido como al mesón donde el samaritano, pero ya esto es en el Valle del Jordán. Hay algunas iglesias que dicen aquí se quedó José y María y estaban embarazados para continuar su travesía, su camino hacia Belén. Al menos hay unas 3 iglesias relacionadas a ese sitio donde se pudo haber quedado José y María viniendo hacia Belén. Ese es un dato muy importante que a veces lo ignoramos, no lo tomamos en cuenta, porque la distancia entre Belén y Nazaret más o menos es aproximadamente de unos 140 a 160 kilómetros. Entonces llegan y había un censo. El Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 2 en adelante, es uno de los mejores que narra estos eventos bíblicos, porque Lucas cuenta la historia de manera cronológica, cuenta la historia, y Lucas también da fechas, da datos, que dice que había un censo romano, y entonces
José, que era de la tribu de Judá, descendientes de familias de Belén, y María también hacen este viaje para llegar a Belén. Y cuando llegan, pues la ciudad está llena. Los hotelitos o los mesones, hospitalitos están abarrotados de gente, y por esa razón ellos tienen que buscar un sitio donde pudiera dar a luz María, porque justamente para esa fecha ella estaba con los dolores de parto, y encuentran un establo. En las imágenes de Navidad nosotros vamos a ver que por tradición católica le ponen varios animalitos, el camello, el burrito, las aves y todo esto, pero en realidad en el lugar era un establo de ovejas, y quizás pudo haber sido que había algún burrito, algún otro animal, pero tampoco era el montón de animalitos como lo adornan en las Navidades tradicionales. Y ¿Se sabe, quiero decirles que se sabe, hermano, en qué fiesta se estaban en ese momento, en qué fiesta judía? Muchos creen que en Pascua, otros creen, en el caso mío, yo creo que en tabernáculos. Entonces, de pronto, ¿qué información tienes sobre esto, hermano? la comunidad mesiánica, judíos creyentes de Israel, sí, todos manejamos o manejan de que fue en la fiesta de los tabernáculos, porque es en verano, y no iba a haber un censo en invierno como en el mes de diciembre, que es completamente frío y lluvioso. No iba a ser Roma para esas fechas, en temporada de invierno, un censo. Y los datos o relatos bíblicos y estudios que se han hecho con la edad y el nacimiento también de Juan el Bautista, pues se dice que fue para la fecha de los tabernáculos, ya que también hay otro dato muy importante en la Biblia que se relaciona con el advenimiento del Señor a la tierra, y es que Dios se tabernaculizó y habitó entre los hombres, moró entre nosotros. Y qué fecha más propicia para elegir mejor la fecha de los tabernáculos. Y hay muchos datos bíblicos sobre que no fue el 24 ni el 25 de diciembre. También la iglesia griega ortodoxa de acá de Medio Oriente lo celebra el 7 de enero, que fue el día, dicen ellos, del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la Biblia no especifica que haya sido en esa fecha, y los datos que tenemos no concuerdan con un 24 de diciembre. Por tradición, se celebra y se llevó esa tradición hasta Latinoamérica, y ha sido muy difícil de quitarla de la mente y de las liturgias en el pueblo latino. Sin embargo, yo digo algo. A pesar de que no es la fecha correcta, al menos se celebra y se recuerda el nacimiento del Señor a nivel mundial, porque los calendarios, los negocios, los mercados, los gobiernos y todo se paraliza para esa fecha que, según se cree, nació, aunque erróneamente, pero se paraliza todo. Bien, continuando, lo que quería mencionar es que en un establo hay condiciones para que nazca un niño. No son las mejores, pero un establo, como en la época del primer siglo y en la región de Nazaret, que es una región montañosa y con rocas en forma de cuevas, esas cuevas prestan las condiciones para que se pueda vivir, se pueda hacer una fogata, se pueda proteger del viento y tener un poco de privacidad para que una mujer pueda dar a luz, como en el caso de la Virgen María. Entonces, hasta el día de hoy vamos a ver que en Beit Shaur, que es el lugar, el campo de los pastores, donde estaban apacentando ovejas, al menos allí hay 5 cuevas en Beit Shaur,
que está más o menos a 2 a 3 kilómetros de Belén. Y justo en la iglesia de la Natividad, en Belén, en la parte de abajo de la iglesia, está la gruta de la Natividad, que es una cueva, igual que Nazaret, cavada en roca. Entonces, estos eran los establos de la época. Hoy en día en Latinoamérica son corrales con madera y todo eso. Acá no, era diferente. La estructura de las montañas y el mismo ambiente geográfico permite construir casas y cuevas para establos también, y que pudieran tener condiciones. Por ejemplo, la gruta de la Natividad es una cueva donde podrían haber estado ovejitas recién nacidas, corderitos, las condiciones para que naciera el Señor. Como dije al inicio, no son las mejores condiciones, pero sí se puede. Y allí humildemente, como un cordero, nace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para Dios no hubiese sido imposible preservar un lugar o el mejor lugar y la mejor casa de Belén para que hubiese nacido su hijo. Pero esto tenía un propósito: un rey humilde y un cordero, el Hijo de Dios que nace en un establo de ovejas. Por eso cuando los pastores van y visitan Belén, ellos se sorprenden y a la misma vez dice, se regocijaron, se llenaron de gozo, porque estos pastores conocían bien el oficio y estaban muy relacionados al trabajo y al cuidado de las ovejas. Se dice, hallarás al niño envuelto en pañales, como en lienzos, porque cuando un corderito nacía, y este corderito era hermoso y perfecto, se envolvía en pañales como un bebé, y también en lienzos, para que estuviera quietecito y no saliera a las montañas y los sitios quebrados, para que no se fracturara. Lo cuidaban como un bebé y lo metían a una de estas cuevas, en un pesebre lo ponían a este corderito para que estuviera quieto. ¿Por qué? Porque este corderito tenía que ser cuidado para que fuese perfecto para el sacrificio en el templo. Cuando entonces los pastores llegan y ven a Jesús, al niño, con estas mismas características, en un pesebre, envuelto en pañales, visto allí en ese lugar donde nacen las ovejas y los corderos, ellos lo primero que pensaron es, este es el Cordero de Dios. Como cuando Juan el Bautista ve a Jesús en el Jordán, antes de bautizarlo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos pastores comprenden la magnitud del mensaje de ángeles que le dijeron, vayan a Belén, apresúrense, porque van a ver allí el Salvador. Ha nacido el Salvador, el Hijo de Dios. Y ellos corren y se dan con esa gran noticia y acontecimiento que se cumplió frente a sus ojos. Lo que profetizaron Miqueas, Isaías, Miqueas capítulo 5, versículo 2, Isaías 7:14. Estos profetas, cientos de años atrás, profetizaron, pues ese día el verbo de Dios estaba haciendo carne. Ese día la palabra de Dios, del Creador, se estaba siendo carne y naciendo en Belén de Judea. El verbo se hizo carne. También hubo la visita de los sabios de Oriente. Y los sabios de Oriente llegaron con tres presentes muy importantes, muy relevantes. Y uno de ellos fue oro. El oro solo se le dedicaba a los reyes en su nacimiento o en su aniversario.
Este estaba reconociendo que el que había nacido era un rey, el rey de los judíos, el rey de reyes, el rey del mundo. El oro representa esa ofrenda. Solamente en Egipto el oro se le daba a los dioses. Y en la cultura de los persas también el oro era símbolo de la divinidad y de la realeza. Jesús, cuando nace, recibe oro. ¿De dónde venía este oro? ¿Recuerdan ustedes a Daniel, el profeta Daniel, que estuvo a cargo del tesoro en Babilonia? Y Daniel tenía discípulos. Entonces se cree que Daniel enseñó a estos discípulos, y las profecías de Daniel sobre el Mesías que habría de venir fueron enseñadas de generación en generación. Se le llama la escuela de Daniel, y estos estudiaron ciencia, astrología, los astros, las estrellas, los planetas, y cuando ven que los planetas se alinean y dicen que siguen la estrella, se cree que la estrella que siguieron era el Saturno, porque es el planeta, el planeta Saturno es considerado como el planeta de los judíos, del Shabbat, del sábado, y siguen esta estrella que les muestra entonces dónde iba y había nacido el rey de los judíos. Y el propósito de estos sabios no era curiosidad, no era simplemente entregar un presente, no. El propósito de los sabios era adorar al rey de los judíos. Este oro que se le entregó a Jesús se cree que sirvió para el sustento en Egipto, porque al menos aproximadamente de 4 a 5 años Jesús estuvo en Egipto. También para que se cumpliese la otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo, y también para proteger de la persecución de Herodes cuando manda a matar a todos los niños que tenían alrededor de 2 años de edad. Entonces, otro de los sabios le entrega mirra. Pero antes de la mirra, el incienso. El incienso es esa fragancia, esa resina aromática que se ofrece a Dios en el altar. En el templo judío se ofrecía incienso solo a Dios. Esto representaba que este sabio estaba reconociendo y adorando a Jesús, reconociendo que este niño es Dios o una deidad. El otro presente es la mirra, y la mirra es ese olor fuerte, ese perfume para ungir los cuerpos de los muertos. Es como que si hoy en día naciera un niño, usted le lleve de regalo o formalina o una mortaja fúnebre. Es un presente muy raro para un niño. Entonces, a Jesús le dieron estos 3 presentes, y la mirra representaba que ese niño que había nacido iba a ser ungido con mirra porque él iba a morir. Había un propósito en la vida de él. De esta forma se adora a Jesús hasta el día de hoy. El oro representa lo más valioso de nuestra vida, el incienso nuestra adoración, y la mirra el sacrificio vivo y perfecto que nosotros presentamos delante del Señor. Otro dato muy importante en Belén es que se dice que en Belén nacían los corderos, los mejores corderos para el sacrificio, hermosos, grandes, porque Belén, Betlehem, significa tierra de pan, y en arameo y en árabe significa la casa de carne. Belén, casa del pan en hebreo, y en la lengua árabe la casa de la carne. Entonces, Belén, me gusta este significado en árabe porque ahí nació el cordero, y que su carne
fue inmolada por nuestros pecados, su cuerpo molido. Y cuando él estuvo en Cafarnaúm, él enseñó sobre que debían de comer su carne. Y también cuando enseña en la última cena, instituye la cena, habla de su muerte y de que deberían de beber su sangre y comer su cuerpo. Entonces Belén es la casa de la carne y la casa del pan, porque en la cena, antes de la Pascua, el Señor dice que su cuerpo es ese pan, el pan de vida. De modo que Nazaret significa la florecida, la renacida, y Belén significa la casa del pan, haciendo referencia también a Jesucristo, que Él nace en Belén y Él es el pan de vida. Entonces, Belén es cuna del cristianismo y también Belén es cuna de ese niño que nació. Ahí se cumplieron las profecías y el mensaje a los pastores fue muy relevante porque fue el primer mensaje de parte de ángeles a simples y humildes pastores, hombres comunes y corrientes. Y también el mensaje de Dios a los sabios, astrólogos, de manera que Dios tiene un medio para informar y llevar su mensaje a cada estrato social y a cada tipo de persona. A los pastores humildes los hizo a través de ángeles. A ti te ha llamado de alguna forma en sueños con un ángel, Jesús mostrándote a sí mismo. Pero a los sabios que estudiaban todo lo que era arqueología, todo lo que era la astrología, pues les habló a través de la astrología. De manera que Dios va a llegar a cada persona a través del medio que esta persona conoce y estudia o vive, a su vida cotidiana. Quiero mencionar Cafarnaúm para ir terminando. Cafarnaúm, porque ya tengo el tiempo corto. Para mí, Cafarnaúm y Galilea es el lugar, uno de los lugares más especiales aquí en Israel. Galilea es un lugar tan tranquilo donde se respira paz. Es un lugar apacible. Ahí usted puede escuchar cómo el viento le susurra las palabras de Jesús. Es difícil en Galilea no tener una experiencia espiritual. En Galilea de pronto usted va a ver peregrinos, pastores, hermanos, llorando, caminando, viendo, pensando, reflexionando. Y en Galilea se respira una paz inefable. Es muy lindo. Y cuando vemos ese mar de Galilea, cuando vemos esas ruinas de Cafarnaúm que han estado guardadas bajo tierra por cientos de años y estuvieron esperando el momento para ser descubiertas. Sabía que Cafarnaúm pasó más de 500 años enterrada. Y los que leían las escrituras decían, pero Cafarnaúm, ¿dónde está Cafarnaúm? No existe, eso es mentira, eso es falso. Hasta que llegaron unos hermanos franciscanos, aproximadamente en el año 1900, entre el 1940, llegan y descubren ese sitio y empiezan a recavar en esa área y se dan cuenta de que era una aldea y esa aldea empieza a arrojar luz, que ese era el lugar que tanto se había buscado y que tanto se había leído y que también se había negado que existía. Cafarnaúm, el pueblo de Jesús. Jesús, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm y convirtió de Cafarnaúm su pueblo, el lugar de su residencia. El 60% del ministerio y de los milagros y obras que Jesús realizó
fueron en esa pequeña ciudad llamada Cafarnaúm. Y estar físicamente en ese lugar, que fue evento y escenario de esos acontecimientos bíblicos, es un privilegio grande y es maravilloso poder ver las piedras de las casas de esa aldea. No cuesta imaginarse cómo eran esas pequeñas casas con esas piedras basálticas de color negro, casitas con techos, con sus patios, y ver las calles antiguas, imaginarse la gente vendiendo, mercando, y el lago allí mismo, el lago de Galilea y las barcas y Pedro y los discípulos y las otras personas vendiendo pescado, comprando pescado, y la sinagoga allí, que están las bases de la sinagoga original donde Jesús predicó y enseñó con poder y autoridad. Está la casa de Pedro, pero a mí el lugar que más me impresiona, porque es el lugar que más tengo certeza que es original 100%, es el lugar de la piedra, de las bases de la piedra negra, donde estaba la primera sinagoga del siglo I de la época de Jesús, y que a la derecha está lo que es la misbet, la pileta del bautismo. Justo esa pileta de bautismo es mi punto más importante y más relevante de Cafarnaúm, relacionándolo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era maestro de la sinagoga en Cafarnaúm. Y Jesús, antes del Shabbat, tuvo que haberse bautizado, sumergido en esa pila de bautismo, que se llama en hebreo misbet, que es el ritual judío que se zambullen 7 veces para empezar a alistarse y empezar el Shabbat. Entonces Jesús, que era maestro en Cafarnaúm, judío, viviendo en una comunidad judía, en un pueblo como Cafarnaúm, él tuvo que haberse sumergido, hacer tefilá, bautizarse allí, zambullirse 7 veces para después en esa misma sinagoga enseñar. Y ese es el lugar original. Para mí es muy impresionante, muy relevante ese lugar. Y en esa sinagoga, Jesucristo, como buen latino, diría yo, Jesucristo tenía cancha libre. ¿Saben por qué? Porque allí hizo Jesús el mayor de los milagros. En Cafarnaúm, el mayor milagro que Jesús hizo fue resucitar a la hija de Jairo. ¿Y quién era Jairo según la historia de los evangelios? Jairo era jefe de la sinagoga. Es impresionante. Jairo, el padre de aquella niña que Jesús le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. El papá era el jefe de la sinagoga. Imagínense con qué devoción cada sábado, cada Shabbat, Jairo le decía a Jesús, bienvenido. Tú fuiste el que resucitaste a mi hija que estaba muerto. El principal y el jefe de la sinagoga era el que respetaba a Jesús y le daba, tenía el privilegio, Jairo, de darle a Jesús los rollos y que enseñara. Y cuando Jesús enseñaba, ¿cómo lo hacía? Lo hacía, dice la palabra, con gran autoridad, que los demonios mismos se manifestaban y empezaban a hablar, tú eres el Hijo del Dios viviente. Los demonios querían predicar y querían delatar quién era Jesús, y Jesús le decía, calla, y expulsaba y echaba fuera a los demonios. Cafarnaúm se convirtió en una ciudad base, eje central para el ministerio de Jesús, porque si querían buscar a Jesús, tenían que ir a Cafarnaúm. Y es impresionante que la sinagoga de Cafarnaúm, en comparación a la población puede haber tenido unas 150 casitas, una población más o menos de unos 400 a 500 habitantes, bien pequeña, pero la sinagoga es extremadamente grande en comparación a la población de Cafarnaúm. La sinagoga podría medir aproximadamente entre unos
40 metros o 50 metros de largo por unos, de manera rectangular, por unos 30 a 35 metros de ancho. Eso era suficiente para que alcanzaran allí más de 400 personas. Y dice, y más al lado hay lo que es la sala común, que la Biblia menciona que se llenó, y eso estaba lleno en un Shabbat, y que llevaron a un hombre y tuvieron que abrir arriba el techo para poder bajar a ese hombre. Fue allí mismo en Cafarnaúm, en la parte de la sala común donde comían, que estaba lleno de gente. Y ahí Jesús hizo ese otro milagro al paralítico. Pero el milagro más grande fue el milagro de la vida. Talita cum, niña, a ti te digo, levántate, en esa ciudad de Cafarnaúm. Una ciudad llena de bulla, llena de comercio, una ciudad principal, porque esa ciudad era, ahí cruzaba la vía Maris, una vía internacional de comercio que venía desde el sur, desde Egipto, y pasaba por toda la área del Valle del Sharon, área marítima, entraba a Cafarnaúm y luego hacía su destino hacia el Líbano y Siria. Era una ruta internacional y muy importante, una ciudad estratégica. Por eso es que la palabra del Señor dice que la fama de Jesús se regó, se expandió por toda la región, hasta Decápolis, hasta Siria, hasta Damasco, hasta Líbano, y venía mucha gente a estos lugares, a Cafarnaúm y a los alrededores de Cafarnaúm, como sitios Tabga, donde sucedió la multiplicación de los peces y los panes, el sermón del monte, justo arriba en la montaña, al norte de la misma ciudad esta de Cafarnaúm, y muchos otros milagros donde se reunían más de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, aproximadamente 20,000 personas se reunían y buscaban a Jesús en esa región. Era una ciudad clave, de modo que el mensaje de Jesús no solamente llegó hasta Decápolis, Siria y Jordania, también se expandió hasta lo que es Egipto y toda la región de Levante, o la media luna fértil acá en Medio Oriente. Entonces, Cafarnaúm fue una ciudad principal, el eje central del ministerio de Jesús. Y en ese lugar también, hasta el día de hoy, hay muchos hallazgos arqueológicos de la época del primer siglo. Tenemos la casa de Pedro, una casa que después fue reformada para construirse en lugar de culto, donde hay cerámica, mosaico de la época del primer siglo y reconstrucciones después de de la época del siglo IV, épocas de los bizantinos. También vamos a ver de que hay reformación de la sinagoga, que se llevó piedra desde otro sitio, piedra desde Jerusalén, piedra desde Cesarea Marítima, se lleva para reconstruir lo que es la sinagoga en Cafarnaúm. Y vamos a ver muchos elementos bíblicos, históricos y de patrimonio de cultura judía, como símbolos grabados en las piedras, grabados que podemos ver los 7 frutos bíblicos grabados en las piedras de las sinagogas, en los dinteles y en toda esa área. Podemos ver también molinos, Semaní, podemos ver piedra de molino de asno. Y ahí mismo hay una piedra donde Jesús también menciona: ay de aquellos que haga caer a uno de mis pequeños, es mejor que se ate una piedra de asno, una piedra de molino para machacar la aceituna y se tire al mar. Cuando Jesús dijo eso, se refería a esa piedra y a ese mar que está allí a más o menos 50 metros de Galilea. El puerto antiguo que fue allí en Galilea y toda esa área. No cuesta imaginarse cómo fue la época y la vida diaria de Jesús en Cafarnaúm. Ahora, Cafarnaúm, Cafar significa vía.
y Nahum es el nombre de una persona. Puede ser el profeta Nahum o cualquier otra persona con el nombre de Nahum, nombre hebreo. Entonces, Cafarnaúm significa la vía de Nahum. Y la palabra Nahum también está relacionado a salvación, al mensaje divino, a la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que esta vía de Nahum se convierte en la vía que el mensaje divino de Jesús se expande por toda la región de Levante y por toda la región de Israel y sus alrededores. No por algo, no por acaso se le puso a esa ciudad Cafarnaúm, porque es esa fuente del mensaje, es la vía, es el camino hacia el mensaje divino, y allí vivió Jesús de Nazaret, en Cafarnaúm, el pueblo de Jesús. Pastor, ¿quiere decirnos algo? No, pues demasiadamente, como se dice, contento, atando caos de varias situaciones históricas que están escritas en la Biblia, pero si no encontramos alguna vez relación, en este momento nuestro hermano pastor Álvaro nos está ayudando a eso, a encontrar esa relación del porqué de la raíz de las palabras en fonética, que ahora en nuestra Reina Valera u otras traducciones cogen más carácter, cogen más raíz. De verdad, increíble todo esto que has explicado, ¿cierto? De estos lugares históricos, desde que nace nuestro Señor Jesús, hasta el momento de su ministerio ahí en Galilea, donde inicia toda su obra, en este lago, y después Nazaret, en Cafarnaúm, demasiado interesante. De verdad, sí nos gustaría y nos encantaría que siguiera esa historia, porque creo que esa historia apenas está comenzando de Jesús, apenas está iniciando su ministerio. Pero prácticamente en este día se nos terminó el horario, entonces, si Dios nos permite, pastor, en su tiempo, seguimos orando por Jerusalén, desde acá, desde Colombia, desde toda Latinoamérica. Si Dios nos regala vida primeramente y tiempo, queremos volver a encontrarnos con usted para que continúe esta historia tan hermosa que nos ha estado comentando desde el nacimiento, ministerio, y falta llegar hasta el Calvario, la muerte, la sepultura, de una forma histórica. Increíble todo lo que has explicado. No sé, pastor, de pronto quieres despedirte de acá de todos los oyentes del canal, ¿sí? ¿Algunas últimas palabras? Agradecerle, pastor, por este tiempo. Nos quedamos pendiente con Jerusalén, el lugar de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y algunos datos importantes como lo son hallazgos arqueológicos de evidencias que existió Poncio Pilatos y del talón que se encontró traspasado con un clavo romano. Pero será en otra ocasión, el tiempo se nos ha terminado. Agradecido con Dios, con usted y con este público hermoso que nos estarán viendo y nos han estado acompañando en este canal. Muchas gracias, agradecido por compartir, por darme esta oportunidad maravillosa. Que Dios les bendiga en gran manera, y sin antes pedirle oración por Israel, por el pueblo, por la nación, para que Dios nos guarde, nos protege en medio de esta situación que estamos viviendo hoy en día, una guerra acá en Medio Oriente, con el enemigo Amalek, Amán, que quiere destruir al pueblo de Israel, pero no lo va a lograr. Amén. Amén, pastor, que así sea. Definitivamente muy agradecido en verdad con usted. Entonces, vamos a terminar entonces con este momento de estudio bíblico profundo.
Entonces ya hemos terminado el día de hoy con la temática sitios bíblicos en Israel relacionados a la vida de Jesús en Israel desde su nacimiento, ministerio y faltó la muerte, ¿cierto? Y resurrección. Entonces, luego continuaremos, si Dios nos permite, volver a este canal con nuestro amado pastor Álvaro Palacios, desde Tierra Santa, desde Israel. Sí, entonces, mis amados, solamente puedo terminar con el versículo, Salmo 121, versículo 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios tiene ya quien le guarde en la eternidad, desde el principio hasta la futura Jerusalén. O sea, ya la Biblia habla de ella, ¿cierto? Entonces, mi amado, la fe esté con usted, con su familia, con todo su pueblo, con todo su ministerio, con toda la iglesia donde se encuentra, ¿sí? Le amamos en Cristo y esperamos algún día vernos si Dios nos presta la vida. Entonces, muy agradecido con usted, esperamos volvernos a ver en el canal. Entonces, fue un placer, pastor, y hasta la próxima a todos los oyentes. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Shalom, shalom. Muchas gracias. Amén. Shalom desde Jerusalén. Muchas gracias. Con todo